Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados a través de estos audios son responsabilidad de los autores y no representan opiniones o puntos de vista algunos de un cuerpo masónico en específico, nacional o internacional, considerado regular o irregular. Anuntio vobis gadium magnum. Habemus podcast. Masones queriendo ser masones. ¿Cómo andan? El Beto y Boler, Boliño, Don Nacimiento. Aquí estamos con las nuevas, con las buenas nuevas de que por fin, después de un breve receso, ya tenemos nuevo episodio de este, su famosísimo y queridísimo podcast, Masones queriendo ser masones. Gusto en saludarlos, Beto, Burger, auditorio, gente, hermanos, hermanas, todos los que se chutan cada una de nuestras ocurrencias. Gracias nuevamente por permitirme saludarlos. Venga, el Beto. Excelente, gracias por invitarme otra vez a platicar, a dar una vueltecita aquí por estos lugares de charla amena, divertida, este, a veces seria, a veces no tan seria, y es buena oportunidad para poder eh, filosofar un poquito, una buena oportunidad para realizar unos cuestionamientos, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que la masonería tiene tantas vertientes, está tan dividida también, y pues una buena oportunidad para platicar ya hemos platicado seguramente de ritos, ¿verdad? De diferentes- pero es momento de abocarnos a un rito en específico, que no es el rito escocés antiguo y aceptado. Órale. Pay de rito. Déjà vu. Sí, ya hablábamos en uno de los episodios de la primera temporada, cuando todavía no nos escuchaban en Oklahoma, en Timbuktu, en San Quintín, en Honolulu y en varios lugares que hoy nos escuchan, y es por eso que queremos retomarlo. Además que ahorita estamos en épocas muy, muy cristianas. Ay, ¿qué tal el intro, eh? Estuvo chévere, ¿no? Vámonos. Que hablo latín. Muy bueno, muy bueno. Ojalá supiera qué significa. Pero no, hombre, estuvo maravilloso. A mí me surge una primer duda. ¿Por qué a nuestros escuchas que no son iniciados les interesaría saber esto de los ritos? ¿Qué importancia tendrá para los no iniciados en esta augusta institución o en cualquier otra, o en cualquier otro filosofismo o estudio? ¿Por qué nos interesarán los ritos? Qué buenísima pregunta, el Beto. Eh, pues no sé específicamente, pero a mi parecer, considero que la importancia de aprender antes de iniciarte en la masonería o incluso desde la masonería, eh, dar como estas charlas, digamos, propedéuticas, por llamarlo de alguna forma, me parece que lo valioso de conocer los diferentes sistemas que, que tiene la masonería en sí misma, eh, pues es para encontrar afinidad. Ya habíamos comentado muchas veces que si bien somos o consideramos o intentamos ser hombres libres, de buenas costumbres, con alguna creencia, entrecomillada, creencia religiosa o en algún ser supremo, etcétera, pues hay sistemas por su propia historia, no es así un requisito, hay otros que sí es un requisito y aún más específicamente hacia la figura del cristianismo. Entonces, me parece que lo que es sumamente importante es conocer
la tendencia, el camino, la ideología que puede llegar a tener determinado rito, determinada logia, determinada gran logia, etcétera. Me parece que eso es lo que realmente es sumamente importante de poder conocer las diferentes colores y sabores que puede ofrecer la masonería. Hay una gran variedad, hay un amplio catálogo de opciones, de posibilidades, ritos que sinceramente ni conozco, nunca he visto, no sé cómo se ejercen, ni mucho menos. Pero bueno, pues aquí en América Latina, acá en México específicamente, pues tenemos nuestro glorioso rito covadonguesco, ¿no? Adicional a otros como York, que resulta que no es rito York, ahora pues los que saben del tema dicen antiguo gremio, rito emulación, que dicen que ese sí es igual en todo el mundo, como se practica en la UGLE. Entonces, conocer al menos un poco del alcance que puede llegar a tener cada uno de los ritos, pues pienso que puede despertar en los interesados aún más el interés porque puede tener mucha afinidad con lo que ahí se practica. Particularmente, pues en el grupo al que pertenezco, pues sabemos que es de uso rudo, ¿no? Entonces, no creo que muchos se sientan animados a descubrir qué es lo que tenemos que compartirles con esta visión particular de rudeza. A veces, no digo que siempre, pero a veces rudeza innecesaria, pero es parte de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El rito escocés antiguo y aceptado con este dejo pues, de marcialidad, de constante introspección, de disciplina, de compromiso, en fin. Digo, y eso pues, es en general, pero particularmente le damos esa pizca de rudeza para forjar el carácter. No sé, creo que me extendí, a lo mejor debería un poco, pero Sí, interesantes los puntos porque la disciplina nos ayuda a constituir un ritual, aunque no lo sepamos, o aunque no nos demos cuenta. A qué hora nos levantamos, qué hacemos, a qué hora salimos, qué comemos, en una manera, digamos, cotidiana de las semanas de trabajo, ¿no? De lunes a viernes o de martes a domingo o los días que tengamos. Y finalmente eso nos lleva a tener una disciplina, un ritual, que ya hemos abordado estos temas en algún momento, pero la disciplina que nosotros ejercemos en el rito escocés, pues también nos lleva a un ejercicio de decirnos la verdad, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo concebimos esa verdad de las cosas? ¿Cómo nos gusta que nos digan nuestras verdades? ¿Cómo decimos las verdades a los demás? En ocasiones eso es lo que nos da la afinidad, decía el Bolo, o la filiación, que es esta necesidad de estar unidos o congregados en algún grupo. Entonces, para la gente que no es iniciada, podemos, o bueno, yo puedo argumentar que un ritual, pues depende mucho de las cosas que hagamos cotidianamente y con eso nos damos ya una idea de qué es un ritual. Para aquellos que van a las misas católicas, no conozco muchas religiones ni muchas maneras de dirigirse a una deidad o de alguna creencia, pues el ritual litúrgico de la misa católica, pues también tiene su orden, ¿no? Este, bueno, iba a decir que algunas veces parecía aburridos para algunos y por eso me gusta a mí más el gospel, porque tiene ritmo, mi brother, tiene ritmo el gospel, pero también es un ritual y en el cual tienen sus pautas para hacer las cosas. Eh, el Bolo hablaba algo de la rudeza innecesaria, pero pues a veces a algunos nos gusta oír nuestras verdades pues con esa rudeza innecesaria e igual decirlas con esa franqueza necesaria. Es cual. O me sigo si quieren, no tengo ningún problema. Eh, ahora, siguiendo eso no es de buen cristiano robar la palabra. pues como nadie me la autorrobé yo mismo, porque así soy yo de ritualístico. Eh,
hay un rito, no sé si sea prudente decirle sesgo o hay una variación en particular de la masonería, en la cual pues tienen no solo en su ritual, sino en sus formas, diversas maneras de abordar la vida, ¿no? Y de concebir lo que uno pretende con su filosofismo. El filosofismo que ejerce un poco el rito escocés antiguo y aceptado, pues va completamente a filosofía y a conocer algunos símbolos que, pues propios, ¿no? Quien tenga oídos, pues que escuche que hay maneras de entender. Qué profundidad mis palabras, ¿verdad? Qué bárbaro. Ando, pero sí con Tokio. Pues bueno, yo creo que mejor ahí le dejo. Quería hacer la diferenciación entre las maneras de hacer las cosas, ¿no? Sí, está interesante eso que ponen sobre la mesa y sobre todo lo que plantea Bolo en resultado a tu pregunta, el Beto, porque en efecto, cuando alguien se encuentra buscando, llamémosle la verdad o su verdad, o cuando anda curioseando acerca de qué hay más allá de la percepción de las cosas, qué sigue después de estar viviendo en el día a día en este mundo material, etcétera, pues necesita encontrar, como bien dicen, una afinidad, una sensación de bienestar y de que van a estar en el lugar en el que realmente van a encontrar lo que están buscando, ¿no? Es por ello que sí es importante, más allá del capítulo aquel que hoy ya se ve lejos, en el que hablamos de diferentes ritos y tal, eh, pues que los que no son iniciados puedan llegar a buscar y encontrar su verdadero, su verdadero camino, llamémoslo así, pero la intención de lo que quieren hacer a través del ejercicio de la francmasonería, ¿no? Que es uno de tantos. Hay muchos caminos, no paralelos, sino otros o diversos que pueden llegar a lo mismo con diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo. Me gustaría retomar el término y diferencias que a veces se llega a confundir, otros toman por igual, etcétera, entre rito y ritual, por ejemplo, ¿no? Ya hablaban del ritual un poco, tenían un esbozo, y bueno, yo nada más quisiera, pues no tan de diccionario, pero sí como lo básico que se puede encontrar en cualquier móvil hoy día. El ritual, pues es una serie de acciones, es práctico, pues son acciones, llámesele gestos, signos, eh, actuaciones, movimientos, etcétera, que se llevan a cabo para llegar a un fin, ¿no? Esto lo podemos hacer incluso en nuestra vida diaria, ¿no? El ritual, nuestro ritual de limpieza, ¿no? Que cambia incluso en ubicaciones geográficas, de acuerdo a creencias religiosas, en familias simplemente, etcétera. O sea, cada grupo de individuos tiene diferentes rituales, ¿no? Ya lo hablábamos en el episodio de la iniciación, como incluso la acción de cuando uno llega a una escuela nueva, pues puede ser un efecto de iniciación, etcétera, ¿no? Y el rito es un conjunto de rituales, ¿no? Recopilados para llegar a un fin o a un objetivo, ¿no? Es por eso que existen, pues, eh, en el gran abanico masónico, diferentes ritos, cada uno con distintos rituales, ¿no? Posiblemente, como es universalidad masónica, podemos compartir algunos rituales, incluso siendo de diferentes ritos. Y eso nos sigue hermanando como tales, como hermanos francmasones, independientemente, pues, del rito, ¿no? Eh, Luego entonces, pues partiríamos por definir primero al que pertenecemos y en el que hemos venido trabajando, en el que nacimos, en el que nos llevó incluso a la realización de este podcast, que es el famosísimo y nunca practicado fuera de América Latina,
rito escocés antiguo y aceptado. Vaya, pues. ¿Cómo, no? Que es universal. Lo bueno que es universal, pero pues nada más lo practican en algunas zonas de España, creo que en una que otra de África, em, y en Latinoamérica nada más, ¿no? O sea, no hay otro lugar pues donde se practique, eso lo sabemos, ¿no? Pues bueno, lo sabemos ya que hemos estudiado un poquito, que hemos platicado con otros hermanos de esto mismo. ¿Tienes algo Bolo, algo que argumentar? No, bueno, en realidad sí. Bueno, que comentar. Bueno, no, bueno, sí. Ah, No, bueno, igual sí. que declaro que yo. No, bueno, sí, sí, probando. Te escuchaste como grupo versátil de fiesta de 15 años de mi barrio. Sí, No, claro que bueno, sí, esta sí. bonita noche. Retomando un poco lo que comentaba Burger respecto a que son diferentes vertientes, que o sea, son diferentes caminos, hablando quizá de otras escuelas iniciáticas respecto a la masonería, paralelos, sí, creo que ahí valdría la pena acotar, respecto a la masonería en sí misma, con los diferentes ritos sí son caminos paralelos, porque al final convergen en el simbolismo operativo de la construcción. Entonces, ahí sí hay un paralelismo que no necesariamente implica una igualdad. Es decir, partimos del símbolo, por eso la orden implica la masonería simbólica, porque partimos del mismo símbolo. En este caso, pues los operativos de la construcción que sí la escuadra, que sí el compás y que sí muchos otros. Entonces, ahí están los puntos en común donde convergen. ¿Cuál es la diferencia? De la misma manera que para muchos una cruz representa algo específico, puede ser una religión, puede ser la naturaleza, puede ser una marca, puede ser un servicio médico, en fin, X posible interpretación, pues para cada uno de los ritos el mismo símbolo tendrá sus asegúnes, tendrá sus diferencias, pero en esencia debería de ser lo mismo y por eso también lo que yo decía respecto a la universalidad, que me salió a la primera, no es por presumir, Está sobrio, el Bolo. pues la masonería simbólica, la masonería universal, precisamente mantiene esta igualdad en el estudio del simbolismo operativo y en esencia el símbolo debería de ser el mismo para cada rito y el significado debería de ser el mismo para cada rito, con la oportunidad de que cada rito y por supuesto cada hermano y por supuesto cada logia le dé su propio significante. Probablemente los que nos escuchan no están cachando la idea porque está muy desordenada, pero lo que queremos con esto es poder compartirles que hay diferentes sistemas de estudio dentro de la misma masonería, que hay diferentes ópticas, pero todo converge al final del día en el simbolismo operativo. Sí, qué interesante a dónde nos está llevando la charla, porque entonces me atrevo a pensar que la masonería tiene comunión con algo más que los símbolos. Me está llevando a pensar que hay alguna conexión con algo que ya no es tan tangible, tan, ¿qué puedo decir? Cognoscible, sino que también nos invita a pensar en que hay algo más allá. Se me ocurren varias preguntas. Una de ellas es si hay alguna relación estrecha o alguna relación en algún momento con algún dios, con alguna deidad, con el gran arquitecto del universo. A dónde vamos a llegar a vislumbrar una imagen de esa magnitud o una sensación, una conexión con algo que va más allá? Tal vez en lo poco que conozco del rito escocés antiguo y aceptado, porque es muy poco lo que conozco de él, tal vez no me lleva a una conexión directa, para conocer
o para, ¿qué será este burger? Puede ser un método digamos, meditación, una, persignación, una manera de cómo concentrarse para tener alguna conexión con, con algo que esté más allá, ¿no? Me está llevando esta charla a pensar en ello, en que hay una conexión, que no es, pues que ni la conozco. Entonces no sé, Burger, si esto de pie a entrar en otro tema un poquito más audaz y atrevido, pensando en una conexión con alguna deidad. Da pie, pierna, mano y cabeza. ¡Tómala! Y más allá suenas como, uy, el más allá. ¿A dónde vamos a parar? Dice el bolo. Esto que decía Bolo de la universalidad del rito y la homogeneización del símbolo para cada rito es interesante, porque sí, está bien específico que para cada rito debiera ser el mismo significado, obviamente con el significante individual, pero el mismo significado de cada símbolo, ¿no? Y ahora que estamos en esta época de transmisiones de eventos cristianos, específicamente católicos en el mundo. Quisiera retomar el ejemplo que seguramente todos han visto, por ejemplo, en el rito católico. Vaya, en la iglesia católica existen diferentes ritos, ¿no? Eso, si algunos lo saben, pues ya lo identificarán, o lo asentirán, y si no lo saben, pues lo podrán repasar en estas transmisiones. Hay rito melequita, hay rito maronita, hay rito bizantino, rito etíope y el más común o el generalizado, el hegemónico, digámoslo así, es el rito latino, slash romano. Pero bueno, después de un concilio, no recuerdo cuál y lo que sea, se homogeneizó la iglesia y el catolicismo como tal, atendiendo al término católico, es decir, universal, acepta la inclusión o incluye, perdón, estos diferentes ritos en los cuales, por ejemplo, como dice Bolo, el símbolo de la cruz significa lo mismo. Sin embargo, cada quien tiene un significante distinto y lo aplica de manera distinta. Ya lo decía el Beto, hay diferentes formas de santiguarse, diferentes formas de hacer persignación, es decir, en los ritos los rituales cambian. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? ¿Persignarse y amortiguación? ¿O qué dijiste? Santiguación. Ándale, eso. Sí, ¿Qué sí, es? hay diferencia entre santiguarse y que suena así como muy de risa, ¿no? Ahí se santigua. Santiguarse es diferente que persignarse. Santiguarse es solo hacer el signo de la cruz o hacer un signo rápido, digámoslo así. Y la persignación es un ritual más amplio que, por ejemplo, en los ritos católicos más antiguos, incluye genuflexión, el tocar la cabeza con el piso, es decir, doblar las rodillas, agacharse completamente, casi como los musulmanes, y hacer invocaciones. Eso implica todo el ritual de la persignación, a diferencia de la santiguación. Y ya cierro ese paréntesis, ¿no? La santiguación es, digamos, más rápido, lo que suelen hacer nada más así como lo que llamamos, hoy se llamaba malamente, en un mal uso del español, el persinarse, ¿no? Y en realidad, pues ya sabemos que es persignarse, ¿no? Hacer un signo adelante de O, uno. o sea, cuando el padre en una iglesia católica te hace la cruz en la frente, o cuando tú Ujú. dices el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿eso es persignarse? ¿Persignarse? ¿Persignarse? ¿A eso os referís? Así es, exactamente. Persignarse es la manera correcta. Hacer un signo frente a uno. Fíjate Ok. que en esto de, perdón, Burger, que te interrumpa, en este paralelismo y tratando de ampliarlo para no acotarlo o sesgarlo específicamente al catolicismo, me llama mucho la atención que esta diferencia que mencionas respecto al persignarse o al santiguarse, etcétera, pero al final se recurre justo a un símbolo, a trazar un símbolo. Y me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en Reiki, que digo, ya sé que muchos nos van a apedrear o se van a rasgar las vestiduras porque estamos hablando de pseudociencias y de religiones, no, ni siquiera pseudociencias, de charlatanería. Eh, entonces, en Reiki, que es una práctica japonesa,
que curiosamente deriva porque un monje budista, pero con tendencia cristiana, alcanza la iluminación y entonces recibe como la oportunidad de poder transmitir energía del universo a través de las manos, ¿no? Contexto breve para los que no sepan qué es el Reiki, pero en las prácticas de este sistema de creencias, lo que es Reiki, se utiliza también los símbolos, que son símbolos tipo Kenji, como los japoneses, como los chinos, etcétera. Bueno, el Reiki es japonés. Entonces, como estos símbolos japoneses, pero se trazan con las manos para que se pueda hacer pues este proceso de interiorización del que transmite la energía y entonces activar estos poderes. Pero bueno, solo lo quería acotar ahí como estos paralelismos que encontramos en diferentes culturas, religiones, etcétera. Y quizá ahí, rascándole un poquito, vamos a poder encontrar esos mismos paralelismos entre los ritos de la Masonería. Sí, claro, o sea, Chokurei, en fin, Reiki lo tiene, la medicina china tiene el Tai Chi en donde se marcan signos a través del cuerpo para que fluya el chi. También la yoga tiene diferentes mudras, ¿no? Movimientos, pues, con las extremidades para que circule, pues, bien el prana, en fin, hay un montón de cosas. Ahorita me acordaba incluso, pues nosotros en medicina posiblemente no lo veamos así porque hoy le llaman ciencia, pero pues algunos movimientos y signos que tenemos y que nos marcan o que marcan a los profesionales de la salud como tales, desde el uso del blanco, en fin, todo está lleno de signos y de símbolos, ¿no? Que nos tienen que evocar diferentes cosas y que hacen que nuestro cuerpo reaccione en diferentes estratos. Y así tener, pues, llegar a conectar, ya decía el Beto, tener una conexión, y eso es lo que me preguntaba, si daba pie a algunas otras circunstancias, y de qué onda o para qué sirven estos, qué onda con los símbolos y signos, con los rituales de cada rito, si tienen una utilidad para a lo mejor conectarse o no a alguna circunstancia que ya podamos llamar incognoscible. Yo podría decir que no es incognoscible, posiblemente incognoscible desde el punto de vista material, pero material de nuestro cuerpo físico, pero más bien difícil de explicar, ¿no? Le pondría así como ese término más alcanzable, que es difícil de explicar con palabras, con el verbo, ¿no? Con las letras, en fin. Luego entonces por eso nos valemos de diferentes signos, símbolos y por lo tanto de rituales para poder alcanzar un fin. Y bueno, nos lleva pues a tener la diferencia, como hablábamos en un inicio, de qué onda con el ritual, con el rito escocés antiguo y aceptado, del cual quisiera, a reserva de lo que tengan ustedes en el tintero, dar un esbozo. En esencia, el rito escocés antiguo y aceptado, que ni es escocés ni antiguo ni aceptado. Ahora, No, vaya, el rito escocés antiguo y aceptado tiene, su característica es que es deísta, es decir, que sí es necesario que el adepto tenga una firme convicción de que hay algo, alguien, un cómo, lo que sea, que creó, engendró al universo, a la naturaleza, todo, un ente superior. Al ser deísta, pues no sé si sea teísta, ahí podríamos tener otra discusión, pero es deísta, es decir, que el adepto necesita tener esta convicción, ¿no? Inicialmente y en los textos dicen una creencia en algún ser, circunstancia, cosa suprema a él que es causa de todas las cosas. A partir de ahí viene el desarrollo del estudio para llegar a tener esta posible conexión, entendimiento de esta fuerza, causa, lo que sea, con el estudio filosófico de los símbolos y el estudio filosófico estructurado. Primero, desde un punto de vista netamente simbólico, un análisis, pues llamémosle epistemológico de los símbolos, luego un desarrollo filosófico práctico de los símbolos, y digo práctico con este énfasis porque ahí es donde vienen como todas las vertientes que el rito escocés antiguo y aceptado adoptó, ya que viene de una combinación de rosacrucismo, de hermetismo, vaya, no me acuerdo de alguna otra corriente filosófica Alquimia. de estudio de esa alquimia. Ajá. Digo, el Robert tendrá otros datos también, pero todo este merge
influye para la generación del rito escocés antiguo y aceptado. Es decir, es realmente como me encantan usar esas palabras extrañas, es realmente ecléctico, tiene de todo. Por eso pudiera ser un tanto difícil de repente entenderle o agarrarle el hilo para quien busca una corriente a lo mejor más teológica, ¿no? Más arraigada a encontrar a un Dios porque, insisto, pues es deísta, o sea, puede llamársele Dios, causa primera, de cualquier religión que tenga nombre, etcétera, ¿no? A diferencia de otros rituales, de otros ritos, perdón, y sí rituales también, en donde sí están más marcados y tienen una especificidad en cuanto a la creencia de un tipo de Dios, etcétera. Pero vaya, el rito escocés antiguo aceptado, de eso trata, no sé si quieran agregar algo al respecto. Sí, justo nada más ahí para también hacer la acotación de esto que mencionabas. Me parece que la diferencia entre deísta y teísta es, bueno, la similitud entre ambos conceptos, deísmo, teísmo, es la creencia en un ser supremo, la creencia en que un ser supremo creó el universo, tal como lo dijiste. La diferencia entre deísta es que el ser supremo no interviene en los aspectos de su obra, es absolutamente ajeno bueno, ajeno porque no interviene en la obra, ¿no? No interviene en la vida del creyente, del ser humano, en fin. Y teísta es la postura que toman las religiones en la que este Dios, este ser supremo, interviene en los actos del hombre, interviene en los actos del ser humano, escucha plegarias, escucha rezos, hace milagros, en fin. Es esta vertiente que toman las religiones. Me parece que era importante hacer esa acotación. Y justo, pues, la masonería trata de seguir esta línea deísta en la que el gran arquitecto, pues, simple y sencillamente generó la obra y pues ya, estamos acá y vamos por nuestra cuenta. Con muchas opciones, ¿no? Con muchas posibilidades, pero pues es básicamente, al menos esa es la visión general del rito escocés antiguo y aceptado. Hace rato que vos lo decía de los símbolos y qué te vende cada uno de ellos, me acordé lo que decía el filósofo y poeta del asfalto, Rodrigo González. Una marca me ha vendido ya la forma de la cabeza, atendiendo a una chela por ahí. Órale. Ese sí es filosofía de barrio. Filosofía de barrio con un Que, simbolismo cañón. sí, sí, es puro y solo para iniciados en artes de la banqueta o de la acera, ¿no? Así es. En artes de la acera. Fíjate, hablando del deísmo y teísmo, eh, habría que analizar, filosofar nuevamente en que toda nuestros rituales están naciendo de la creencia. ¿De la creencia en qué? De la creencia en un ser supremo. Porque como bien decía el Burger, eh, uno de los primeros cuestionamientos que te hacen, oye, bueno, ¿crees o no crees? ¿No? Y usualmente, bueno, yo hasta ahorita no he visto a alguien que diga, no, ¿sabes qué? No, no creo, aquí se acabó, porque pues no, yo la neta, no, bueno, la verdad no, no voy por ello. Y bueno, entonces, si hay una creencia en un ser supremo, en una deidad, pues también debemos apegarnos a enseñanzas de algunos maestros. ¿No? Algunos maestros que vienen, no maestros actuales, sino maestros que nos han enseñado a seguir estos rituales, o que no nos han enseñado, nos han motivado a seguir, en un principio por un camino filosófico, por un motivo de ciencia, pero al final de los escalones, tal vez se nos empieza a unir esta comunión, unir y comunión, esta nos lleva a comulgar, a tener una comunión con, con esos maestros que quedan en los escritos que hace, pues cuando menos en algunos 2000 años, profesaron y finalmente seguimos enseñanzas, seguimos eh,
esos caminos morales, seguimos esos caminos de analogías, porque todo lo que podemos abrevar ahora de estos maestros, como puede ser algo de Irán o algo de Jesús el Cristo, pues nos lleva a pensar en que estos maestros tienen algo muy importante que seguirnos diciendo y por ello continuar con sus estudios y sus enseñanzas. Posiblemente, aparte del rito escocés, pues hay algún otro rito en el cual nos lleve a un estudio de otro maestro, que puede ser, pues, Jesús el Cristo o Yahvé, bueno, no sé, aquí ya me pierdo. Pero ¿habrá otra escuela que nos lleve por esos caminos? Sí, sí, perdón que interrumpa el bolo. Em, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, ya decíamos, tiene este gran bagaje de filosofismo, estudio simbólico puro, ¿no? O sea, el desarrollo del estudio del símbolo primero. Luego incluye el filosofar acerca del mismo o de los mismos. Y después empieza a agregar, ya lo decías, hermetismo, ¿no? Ya lo decía Bolo, alquimia tal vez, un poco de teosofía, por ejemplo, en fin, un montón de escuelas que al final tienen el fin de llegar a conocer o a entender lo aparentemente incognoscible, ¿no? Mencionando, por ejemplo, a la rama cristiana, y para efectos de retomar la pregunta que habías hecho al principio, el Beto, de a qué le servirá hablar de diferentes ritos a los no iniciados. Bueno, existe, por ejemplo, este rito escocés antiguo y aceptado, que es, digámoslo así, laico, ¿no? Por llamarle de algún modo, porque pues no atiende a alguna religión. Y existe otro bastante peculiar que se llama rito escocés rectificado, que también curiosamente es escocés, ¿no? Ya Bolo nos dará un poco de luz acerca de por qué al final los dos son escoceses, ¿no? Eh, pero este rito escocés rectificado, que también habrá que ahorita platiquemos si hay dudas al respecto, por qué rectificado, en fin, atiende a que es una masonería cristiana. Sorprendentemente para algunos, ¿no? Que a lo mejor han leído acerca de la masonería y que incluso han visto que posiblemente sea anticlerical. Yo diría que la masonería del rito escocés antiguo y aceptado no denota una anticlericalidad, sino más bien laicismo. Y el rito escocés rectificado, pues es, como lo dije, cristiano, es, lo dicen algunos textos, cristocéntrico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el estudio o la finalidad es la práctica de la mística a través del aprendizaje del simbolismo cristiano. A diferencia del rito escocés antiguo y aceptado, en donde se estudia cada símbolo y se filosofa al respecto, acá el simbolismo masónico queda como un antecedente práctico histórico, pero para entender el origen del por qué llegamos a voltear o a tener la atención completa, como ya lo habías dicho, en uno de los maestros, que en este caso es Jesús, el denominado Cristos, ¿no? O el Cristos, o el Mesíaja, se llamaba en hebreo. No hablo hebreo, pero me parece que así se pronuncia. Es decir, el ungido, uno de los grandes maestros que tuvo esta conexión, digámoslo así, y que dejó estas enseñanzas a través de las cuales la masonería del rito escocés rectificado atiende para llevar una práctica de la mística, ¿no? De un efecto netamente espiritual, ¿no? Ya hablabas tú, el Beto, de estas prácticas a lo mejor que te llevan a tener meditaciones, encuentros más en solo, ¿no? Una práctica, digamos, más en silencio, un tanto más aislada, a diferencia del rito escocés antiguo y aceptado, en donde se hacen pues grandes asambleas, debates, en fin, desde un punto de vista totalmente filosófico. Y Burger, yo ahí
pues no tengo gran cosa que aportar a lo que acabas de comentar, salvo el hecho de que habría que recordar un poco que, dado que la masonería surge en Inglaterra, y bueno, de manera histórica surge en Inglaterra, luego pues hubo ahí unos acontecimientos que hicieron que se dividiera o más bien cada quien estuviera por su lado. No sé si de origen estaba dividida y luego se juntó o se juntó y luego se dividió y se volvió a juntar. Eso habrá que dejarlo un poco ahí a la duda, a los que han leído, estudiado estos textos interesantes, importantes, históricos. A los más serios que nosotros puro cotorreo. Exacto, a los que sí son masones, porque nosotros nada más queremos ser. Queremos. Entonces, a lo que voy es el hecho de que, dado que surge en Inglaterra y pues sabemos que Inglaterra, al menos actualmente lo que le denominan Reino Unido, es justo la unión de Escocia, Inglaterra y Gales. Gales. Irlanda también me suena, no estoy seguro. Hay Ah, que sí. acotar. Irlanda, Irlanda, sí, sí, sí. Hay que acotarlo. Entonces, en la antigüedad, ellos, desde luego, como origen de la masonería, se toman estas figuras, se toman estos países, estos nombres, estas culturas, como el origen pues, del conocimiento, no desde esta óptica clásica de la Grecia antigua, sino del origen de la masonería. Entonces, el maestro, si no mal recuerdo, los irlandeses, no, ahora te digo, los ingleses eran considerados pues personas instruidas, personas con conocimiento y demás, pero los irlandeses también buscaban ese reconocimiento, esa posición. Y para tratar de ahí de conciliar esta situación que generaba divisiones y demás, se adopta el término de Scot, que aludía tanto a Irlanda como a Escocia, y pues esto unificaba de alguna forma ahí pues esta visión que buscaban tener de llegar a un fin común y de generar conocimiento. Esto está muy al aire, ¿eh? Ahí el que me quiera decir que estoy equivocado y demás y todo eso, por favor pónganlo en los comentarios. Comparte el Está bien video, que lo diga. comparte el video diciendo que no sé nada, compártalo todo lo que puedan y hagan ahí mucho ruido para que me aclaren esos conceptos. Pero bueno, en general, el concepto de Scot era para referirse o bueno, se empezó a llamar escocesa, la masonería escocesa era para referir al concepto de Scot que aludía tanto a Irlanda como a Escocia. Y por eso es el origen común de la masonería escocesa. Dado que aún sus raíces son, sabemos, de origen francés, o sea, me refiero a que es ahí donde se empieza a compilar el conjunto de ritos, de rituales y demás, se empiezan a compilar bajo esta visión, bajo esta estructura de lo que actualmente conocemos como escocés antiguo y aceptado. Se le da esta denominación, como ya dijo Burger, ni es antiguo ni es aceptado, y pues tampoco es escocés más que de manera honorífica u honorable, de manera honorable, para referenciar, insisto, a los orígenes de la masonería en sí. Entonces, es en Francia donde se empieza a unificar, donde se empieza a estructurar el tema de los rituales, de los ritos, de los ritos de otras ópticas de masonería aún, pero ya mencionabas el rosacrucismo y bueno, es como la más amplia, ¿no? O al menos la más eh, conocida. Que se empiezan a aglomerar el conjunto de estructura, de enseñanzas, perdón, en una misma estructura que empiezan a darle forma al rito escocés antiguo y aceptado. Y con referencia a lo que mencionas del rito rectificado, del rito escocés rectificado, pues sí estaría interesante que nos des esta línea de por qué rectificado, ¿no? En dónde se desvió o qué pasó ahí. Sí, sí, gracias por la nota, porque finalmente muchos estamos involucrados con el escocés antiguo y aceptado, y ni siquiera sabíamos por dónde viene la raíz. Pero la pregunta válida es si también es escocés y si más o menos surge en la misma época, ¿por qué se le llama rectificado? ¿O qué?
¿Qué pasó, Burger? Cuéntanos. Sí, digo, no soy un doctor en el tema, Eres estoy ahí doctísimo, sí, claro que sí. estoy dándole como un poco ahí a iniciar las lecturas, pero vaya, ese escocés por por esta misma circunstancia que dice Bolo, que es más bien un término, digamos, honorífico, porque dentro incluso de los grados, uno de los máximos grados o último grado de los cuatro que hay en la masonería rectificada o escocesa rectificada, es maestro escocés, ¿no? Maestro escocés de San Andrés es el término completo, pero es como esta cuestión honorífica, ¿no? De darle el sentido de que pues fueron los pioneros en crear un sistema ritual y ritos para llegar a un fin, al fin de encontrar un porqué de las cosas, llamémosle así, así como dice Bolo, al aire, ¿no? El porqué de la naturaleza de las cosas. Y curiosamente, digo, este rito escocés rectificado, pues tampoco es escocés porque el origen es francés. Oh, pues. Un masón iniciado pues en el rito, no sabría pues en qué rito, no creo que se llamara rito escocés antiguo aceptado, pero era, vaya, pues un rito escocés tipo algo, o una masonería que se denominaba escocesa por esta circunstancia geográfico-histórica, pues empezó como a darle más a algunos estudios místicos, ¿no? Que él de hecho era teósofo, tenía como este sentido más místico para, para estructurar su aprendizaje y en una convención que hubo en Lyon, ¿sí lo dije bien? En Lyon, eh, No tenemos al La políglota. France, En Lyon? empezó en Lyon, junto a unos brothers o en su convención, qué sé yo, y dijo, oigan, a ver, hay textos, y esto fue igual en el siglo XVIII, cuando empezó estos movimientos de masonería y tal, hay textos de teosofía antiguos y lo que sea, que al final yo veo que convergen y todos nos llevan a la estructura de este gran maestro, que es Cristo, ¿no? Luego entonces formó este sistema de rituales, generando un rito que él determinó o hizo llamar rectificar de esta masonería que ya se venía practicando. Es decir, como ponerla más derecha, ¿no? A su pensar, a su forma de creer y de generar su conocimiento, su práctica mística. Eh, Dijo, bueno, vamos a retomar lo que muchos grandes iniciados habían hecho, habían construido, habían escrito y rectifiquemos pues el camino de la francmasonería y es por ello que se le denominó o se le denomina desde entonces rito escocés rectificado. Y al decir rectificar, pues eso él quiso decir, y este filósofo, teósofo, brother, Jean-Baptiste Villermoz o de Villermoz, pues quiso purificar, digamos, depurar estos sistemas masónicos que había, porque, pues digo, me imagino que en aquel entonces generaron muchos, ¿no? Independientes en cuanto a la zona geográfica. Recordemos también que la masonería era aristocrática, ¿no? Eminentemente, entonces dependía mucho de qué casas, ¿no? De las formas de gobierno, en fin, costumbres, etcétera. Entonces quiso darle este sentido netamente cristiano, por supuesto con el mismo orden de la masonería, es decir, iniciático, pero también retomando mucho de la profundidad de las órdenes caballerescas que permeaban todavía en ese entonces y que hoy día también tenemos órdenes caballerescas cristianas, ¿no? Atendiendo a lo que hablaba hace un rato de todas estas informaciones mediáticas que hay en la actualidad, ¿no? Pues existen, por ejemplo, diferentes órdenes cristianas, ¿no? Que están los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, en fin, que en inicios Los de la eran, vela perpetua. así es, que en, ya, que en inicio eran órdenes bueno, son órdenes incluso caballerescas, ¿no? Entonces, retomó eso y dijo, bueno, rectifiquemos el camino de la masonería que va a ser convirtiendo su ritual, su rito, sus rituales y por lo tanto generando un rito totalmente cristiano. Es por eso que se le denomina rectificado. Órale, más dudas me surgen, Burger Bolo. Más dudas me surgen porque eh, ¿cuál es el motivo de estudio? En el escocés, pues podemos tomar alguna leyenda
de algún maestro que pues finalmente lo analogamos con algunas conductas humanas, como es la hipocresía y demás, la ambición. Entonces, aquí en este ritual, ¿cuál será el motivo de estudio? Fíjate, me surge la duda. ¿El motivo de su vida o el motivo de su muerte de Cristo? Porque está interesante. Hay un motivo por el cual estar vivito y coleando, o estar predicando, estar inculcando una filosofía de vida, que eso es lo que nos da el Cristo, una manera de querer al prójimo sin dejarte ser un dejado, ¿no? De la vida, sino simplemente defender tus derechos y hacer el bien sin mirar a quién. Lo que el catolicismo, al menos en la mayor parte de México, pues te da el cristianismo es la muerte, es el gran significante, ¿no? No veo mucha población que se dedique a hablar de todos los escritos, ¿no? De todo lo que la historia que nos da en la Biblia, en este Nuevo Testamento, de predicar con ese ejemplo, de interpretar esas historias o bueno, no sé cómo llamarles, lo escrito en la Biblia, de interpretar todas esas vivencias como una forma de vida cristiana. Le dan mucho significado y significante a su muerte. Y es lo que vemos en la Semana Santa, pues se murió y ahora qué hizo, pues nos salvó y nos pasamos, tal vez algunos incultos como yo, que más clavados con su muerte. Entramos a una iglesia de este tipo católica y lo que vemos es la muerte, ¿no? La deidad que está ahí, pues está haciendo un sacrificio, o bueno, es lo que muestra, o es lo que yo veo, un sacrificio con todo el dolor, con todo el pesar, con todo lo que dejó a sus discípulos, a la gente que lo quería, que lo estimaba para poder predicar, decir, ¿ya viste? Un tipo mártir, ¿no? ¿Ya viste? Ya me mataron por tu culpa, mijo. No, ahora pórtate bien, porque si no, pues te van a matar. Bueno, no sé. Aquí ya estoy especulando un poquito más. Pero, ¿qué se estará tratando de enseñar en algo rectificado? ¿La vida, la muerte? ¿O hay otra cosa, ¿no? Que nos quieran comentar, Bolo Burger? Y es realmente no enfocarse solo en el símbolo de la muerte y el sacrificio y la redención y tal, que es como, digamos, se pudiera ver a la vía cristiana. El rito escocés rectificado atiende a una iniciación cristocéntrica, ya lo decía, llamada como una vía interior, es decir, practicar cotidianamente el emular al Cristo. A diferencia de la masonería del rito escocés antiguo aceptado, en donde tenemos una creencia o una premisa deísta, el rito escocés rectificado es cristocéntrico y por lo tanto el Dios o la figura, la deidad a la que atiende un iniciado en la masonería del rito escocés rectificado es un Dios trino, como se practica en el cristianismo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a través de esta Trinidad, de este Dios trino, se tiene que generar una iniciación interior. El rito escocés antiguo aceptado devela los símbolos y genera la grandeza, el enriquecimiento, el crecimiento del individuo iniciado a través del desarrollo de la interpretación simbólica y de la generación de conocimiento filosófico de la misma interpretación. Y en el rito escocés rectificado, el camino lo denominan todos los textos, y eso lo pueden encontrar en donde sea, el camino es interior. Es una práctica de la vida cotidiana, digamos, del Cristo. Órale, qué interesante. Sin embargo, me parece que si nos ponemos bastante técnicos, filosóficos, pues podríamos o caer, no sé si la intención no es comparar, la intención no es decir si uno es mejor que otro, etcétera, porque no es la intención, lo estamos abordando
lo más imparcial, porque pues al final es de gustos y esto no es nada de que esta es mejor que la otra. Es mejor para ti, es mejor para mí, punto. Me es útil a mí, te es útil a ti. Al final la masonería es útil para todos. Sin embargo, yo quiero primero que nada retomar un punto de esta visión de rectificar la masonería. Me parece que no está alejada de la realidad, me parece que no está alejada de la actualidad. Porque pues en todos lados queremos hacer eso, porque llegado cierto momento, avanzado el paso en la orden, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? Que nos vamos dando cuenta del hecho de que quizá lo que estamos queriendo aprender no está acorde a lo que quisieron enseñarme o compartirme. Quizá lo que yo estoy tratando de emular o de ejercer o de transmitir no está acorde con lo que dicen los textos. Entonces, bajo esta óptica, llega un punto en el que, por supuesto, que queremos rectificarnos, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? En el sentido literal de la palabra, rectificarnos y apegarnos a esta magna obra que es la masonería, con todos sus rituales, con todas sus leyendas, con todas sus alegorías. Entonces, esa visión me parece que es súper contemporánea, súper vigente en todo sentido y pues a mí me hace sentido que sea un deseo de reformar las enseñanzas y bueno, pues ya ahí aprovecharon para meterle esta capa de misticismo que mencionabas, haciendo la referencia a la figura del Cristo, o específicamente a la figura del Cristo. Aprovechan para meter y nutrir las enseñanzas de la masonería ya con esta visión del cristianismo como tal, de la religión cristiana. Y me parece muy importante el hecho de que digamos o retomemos lo que ya decías, que la masonería escocesa o la masonería en general fungía como nicho o un lugar en el que convergen, en el que podían coincidir gente de la aristocracia, gente preparada, gente de cierto poder, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, me parece que es importante marcar esta diferencia en el sentido de que se toma, desde el escocés antiguo y aceptado, se toma la postura y el objetivo principal de generar conocimiento en el individuo por medio de la filosofía. Y por supuesto, todo el progreso moral e intelectual que vaya a desarrollar lo va a realizar desde el intelecto y del progreso moral y pues básicamente ahí lo iríamos dejando. Sin embargo, esta visión que tiene el escocés rectificado me parece, insisto, que amplía las capacidades del ser humano, amplía los alcances del ser humano llevándolo a esta senda de misticismo. Sin embargo, como decía yo al principio, si nos ponemos muy técnicos, muy filosóficos, pues en el escocés antiguo y aceptado también existe esta vía de desenvolvimiento, pues espiritual, por llamarlo ya de una forma específica, y también es alcanzable por medio de la introspección y por medio del estudio del simbolismo, pero pues para llevarlo a cabo como se debe de llevar a cabo, implica mucha constancia, mucha disciplina, mucho orden y pues implica atender concretamente a las enseñanzas de la masonería. Desafortunadamente me parece que uno de los sentidos de fuga del escocés antiguo y aceptado es el hecho de que gira mucho alrededor de la política, de las cuestiones mundanas, netamente mundanas, sociales. Entonces, pues ahí evidentemente los que intentan generar algún tipo de poder, algún tipo de influencia sobre su entorno, su contexto social, etcétera, pues quizá el hombre tan imperfecto como siempre decimos que es, el ser humano tan imperfecto o perfectible que es, pues se desvía y se va más por la parte social, se va más por la parte política y abandona o deja de lado esta cuestión, esta vía iniciática interior que comentábamos. Digo, y esto de iniciático interior suena redundante, pero me parece que es importante hacer la diferencia, o el énfasis, mejor dicho, el énfasis para justo tratar de encontrar el paralelismo con esta visión del RER, del rectificado que nos decías.
Exacto, yo retomo un poco lo que dices al último, que se desvirtúa un poco en esta cuestión social, de poder y tal, y eso ha pasado desde hace más de 300 años, y es por eso que Jean-Baptiste Villermoz dijo, bueno, punto, hagamos esta cuestión más pura, entre comillas pura, es decir, más especializada. Yo le llamaría, no con, como bien dices, no con el fin de comparar de cuál es mejor que el otro. Por ejemplo, lo pondría en una analogía de que el rito escocés antiguo y aceptado es como el tronco común, digámoslo así, porque tiene todas las escuelas. Esa pudiera ser una de sus desventajas pues genera una disociación de repente o una posible confusión. El rito escocés rectificado pues es muy preciso en donde determinan al iniciado en que tiene que ser cristiano, ¿no? Tiene que tener una práctica religiosa cristiana. No es una religión, es masonería, pero debe de tener una práctica religiosa cristiana, incluidos cualquiera de los ritos católicos, por ejemplo. Puede haber católicos anglicanos, católicos ortodoxos, católicos latinos, católicos sirios, melequitas, maronitas, en fin, compartiendo lo mismo, la misma masonería. Sin embargo, es como más especializado y específico, tiene una línea directa. En el rito escocés antiguo aceptado, pues hay todo este merge de, de escuelas que pudieran de repente confundir si es que no se está bien definido qué es lo que se busca y perderse en esta situación filosófico-social y listo. Pero bueno, dependerá de cada quien qué es lo que quiera buscar. Posiblemente en el camino, en el rito escocés antiguo aceptado, encuentren una línea, ¿no? Que también hay esa posibilidad, una línea en donde se lleve esta, este encuentro místico o donde se dedique netamente al estudio filosófico de los símbolos, y eso es válido, porque finalmente el crecimiento es individual y la expansión del hombre llega hasta a donde él mismo quiera, es infinita, vaya. Pues vemos que hay para todos, ya lo acentuaba el bolo, hay para todos. Todos tenemos en algún momento esta situación de la creencia en el Ser Supremo. Tenemos que en algún momento descansar algunas cosas en ese Ser Supremo. Hay una enseñanza moral, desde luego, en toda esta filosofía del rito escocés rectificado y seguramente en los demás ritos masónicos, porque, como acentúa el Burger, todos llevan ese común denominador, ¿no? Que hay un estudio masónico donde hay ciertos elementos básicos, aunque algunas tendencias pues van a la interpretación de cada doctrina, de cada ritual, sin dejar ese común denominador. Acerquémonos todos a las enseñanzas del Cristo, ¿por qué no? Pero hay que tener ojos, una especial, pues sí, un poquito de mesura en qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos. Busquemos acercarnos a este maestro, acercarnos a las enseñanzas de este maestro con ojos de meditación, con ojos de hacer el bien, con ojos de comprender esas conexiones con la divinidad, que es lo que finalmente es el complemento de un ser humano, ¿no? Entre lo material, lo sentimental, de repente, o muy importante, lo espiritual. ¿No? Para mantener un equilibrio en el ser humano. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues estudiando, pues investigando, platicando con el burger, platicando con el bolo. Es muy importante eso, para mí me complementa mucho. Yo por esta sesión pues voy a dejar ya de participar. Les agradezco mucho de haberme invitado a esta sesión. No sin antes decirle, acérquense a las enseñanzas de una manera objetiva, crítica y sin tratando de no ser dogmático, sino aprender de estas enseñanzas de los maestros. Gracias, Bolo, gracias, Burger. Me despido. Abrazo, bros. ¿Objetiva u objetiva? Ambas dos. Muchas gracias, Elbeto. Muchas gracias por tus luces. Y bueno, pues no queda más que seguir ampliando las dudas, seguir desinformando a la gente, con ganas de que se generen más comentarios, pónganos sus dudas, comentarios, quejas, chismes, sugerencias. Es muy importante que se haga retroalimentación de estos podcasts porque a través de ello, pues generamos divergencia,
generamos desinformación continua. Así que nos queda todavía hablar, decía que hay muchos temas en el tintero, ampliar sobre el gran bagaje que tiene el rito escocés antiguo aceptado. Tuvimos un esbozo de que habla de hermetismo, de alquimia, en fin, otras cosas que son para mí todavía complejas, pero pues ¿por qué no de hermetismo? Podríamos tener ahí una introducción de ello si es que el público lo pide. Tenemos ahí una podcast escucha estrella, le mandamos grandes saludos, besos a papachos arrumacos, ¿no? Porque somos serios, pero sí, grandes saludos y agradecemos la difusión que hace de nuestro podcast. Y si quieres saber de hermetismo, no estaría mal, me gustaría retomar el tema, si es que ustedes están de acuerdo, para, pues para darle un giro distinto a lo que hoy día se está viendo. Yo he visto que ya muchos medios de comunicación masivos, llámese redes sociales, TikTok, Reels de Instagram, algunos ex-users o tuiteros ponen cosas de Hermes y que si todo está en la mente y que si haces esto y lo otro y arriba y abajo y que todo tiene un ritmo, no sé qué tantas cosas ponen, pues tiene practicidad en la vida, sí, pero pues habrá que estructurar el por qué la masonería lo estudia, para qué lo estudia, qué sentido tiene estudiarlo, no sé, lo pondría en el tintero si es que así lo quieren escuchar, y ustedes, brothers, si así lo quieren también dilucidar, discutir y discurrir, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Fue un gusto, un placer y un deshonor que me hayan tenido. Agradecemos a nuestros escuchas nuevamente. Muy buenas noches, días, muy buenas tardes, buen inicio de semana, buen fin de semana, buena media semana. Muchas gracias por escuchar. Masones queriendo ser masones. Pues a mí igual nada más me queda por comentarles, ya para irme despidiendo, que efectivamente si son de su interés estos temas que salieron ahí a colación con lo que tratamos de comunicarles el día de hoy, pues que sí que nos lo hagan saber para que podamos ignorar los temas que nos pidan y hablar de lo que nosotros queramos, ¿no? Porque pues realmente para poder ¡Qué hablar de lo que gandalla! para hablar de lo que ustedes nos pidan, necesitamos estudiar mucho y pues no, la verdad ahí sí se las debo. No te lo venimos manejando. No, no es cierto, no se crean, saben que siempre son bienvenidas y muy agradecidas las peticiones. Ahora sí que escríbala en una servilleta y mande su petición para que podamos seguir nutriendo pues este canal de comunicación. Y la verdad es que sí quiero invitar a los que sí son masones, a los que sí leen, a los que sí estudian, a que aborden estos temas pues desde su trinchera y los comuniquen desde su forma muy particular que tienen de comunicar. No somos el único medio de masonería hablando en redes sociales, pero pues tratamos de hacerlo a nuestro uso y costumbre, ¿no? Entonces, como nosotros solo queremos ser masones, vamos a seguir aquí abordando temas que no conocemos, que no sabemos, que no entendemos y siempre dejando la duda de que si lo que decimos tendrá sentido o no y la invitación constante para que ustedes vayan y busquen su propia información y se hagan de sus propias ideas. Que no le digan, que no le cuenten. Entonces, gracias por escucharnos. Ya saben, en las plataformas, escuchen, compartan, like, prendan las campanitas y todas esas cosas del algoritmo y de la nueva modernidad para que nos puedan seguir escuchando constantemente. Gracias, Beto. Gracias, Burger. Gracias, Nomo, que estás siempre presente y en nuestros corazones. Entonces, es todo. Saludos, gente. No cabe en mi corazón y eso que tengo aterosclerosis y soy hipertenso y es grande mi corazón. No cabe ya el gnomo. Pero sí, ahí está. Saludos. Muchas gracias. Abrazo, brothers. Venga, bros, abrazos.